Hola, 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 jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. Domingo 6 de julio. Seguimos leyendo Oseas, seguimos disfrutando del Antiguo Testamento. La dinámica en la iglesia es un libro del Antiguo, un libro del Nuevo en las predicaciones de viernes y domingo y en los servicios de viernes y domingo. El amor de Dios es infinito. Nos es difícil entender el amor de Dios. Nosotros, el amor dentro de nuestra mente limitada, humana, lo entendemos siempre como lo entienden los políticos socialistas, ¿no? Como que hay que dar todo, hay que ser libre de todo y hay que subsidiar todo. El amor de Dios es formativo, el amor de Dios es constructivo, el amor de Dios tratando con nuestra naturaleza es muchas veces el no. La concepción del amor humano es el sí. Por eso es difícil entender desde esa perspectiva humana el amor de Dios. Entender, por ejemplo, que Dios al que ama disciplina, azota al que recibe por hijo. ¿Cómo puede la gente concebir hoy en día que eso sea amor? Pero ese es el verdadero amor. Porque si tu hijo coge un cuchillo, ¿cómo le dices que sí? No, tú lo quitas, se lo quitas de la mano. Se lo quitas de la mano porque se va a hacer daño con él. Ahora concebimos el amor es dejar hacer lo que sea. El amor de Dios tiene muchos matices. Un escritor dijo, Dios no vino a hacernos felices, Dios vino a salvarnos. Pero es difícil concebir esto, porque tenemos la idea que vinimos a ser felices y no a salvarnos. Y el plan fundamental de Dios después de haber pecado en el paraíso es salvarnos a toda costa. Pero ahí está para poder entender nosotros, los seres humanos, que Dios vino a salvarnos. ¿Y qué es la salvación? Lo más importante que la felicidad. La felicidad es algo temporal. La felicidad es algo momentáneo. Pero la salvación es eterna. Es eterna. Pero, ¿será que el ser humano entiende esto? ¿Será que el ser humano entiende todo lo hermoso que dice la Biblia? Necesitamos al Espíritu Santo para poder entender la grandeza del amor de Dios. Es amor de Dios que queme una iglesia. Y eso fue lo que nosotros vivimos en Monte del Rey. Y fue puro amor. Dios preservó la vida de Fredín y la vida de los pastores que estaban ese día ahí, Pastor Diego y de Adriana, que habían acabado de salir. Dios preservó la vida de todos. Se quemaron las cosas materiales, 850 libros que tenía yo, pues todo lo que tenía en la oficina. Pero hizo Dios cosas nuevas. Es difícil entender que eso sea el amor de Dios, pero es el amor de Dios. Dios nos ama con amor eterno. Aún cuando se llevó a mi padre cuando yo tenía 13 años, o a mi madre cuando yo tenía 23 años, o a mis hermosos hermanos que tanto amo, a Lilian, a Lucho, y a mis dos hermosas sobrinas, Elsie Isabel y Claudia Marcela.
cuando se ha llevado a los discípulos, de los cuales también amo. Dios nos ama. No lo dudes. Padre, gracias. Abre nuestro corazón para poder entender un poquito de tu amor y enamorarnos más de ti. Amén. Hablando de Oseas, en el capítulo 9, el versículo 17 dice: mi Dios desechará a Israel, porque ellos no le oyeron, y vivirán errantes entre las naciones. Esto fue escrito exactamente 2400 años. 400 años antes de Cristo. Israel se olvidaba de Dios. Israel olvidaba a Dios. Y Dios, en esa disciplina que Él tiene, los esparció por el mundo entero. Se calcula que la población judía en el mundo esparcida es de 14.900.000, casi los 15 millones. Y que los que viven en Israel son 7 millones y algo, quizás casi los 8. O sea, casi el doble de la población vive por fuera. Están esparcidas. En Estados Unidos está el mayor grupo de judíos, pero los hay en Francia, en Inglaterra, bastantes. Los hay en Argentina, bastantes. Nosotros acá en Colombia también tenemos las comunidades judías. Panamá tiene mucha gente. Esto se cumplió. Dios lo cumplió porque ellos habían pecado, porque se habían olvidado de Dios. Dios cumple las promesas, sea en las disciplinas o sea también en las bendiciones. Dios promete cumplirle a Israel las disciplinas y se las cumplió, pero también promete cumplirle la redención, la salvación, la restauración, la defensa, la bendición. Israel es un pueblo bendecido, bendecido. Tiene más de 35 premios Nobel, muchos de física, de ingeniería, de matemáticas. Mucha gente en el mundo que ha tenido transformaciones y cambios, que ha producido transformaciones, son judíos. Pero también les prometió esparcirlos. Pero también prometió restaurarlos. Es como un padre, ¿no? Para nosotros. Los padres prometemos a los hijos disciplina, pero también sustento, cuidado, abrigo, protección. Mi padre nos disciplinaba, pero también nos sustentaba, absolutamente. Dios nos ama y Dios ama a Israel. Les prometió que los volvería a juntar y se cumplió en 1948. Pero en 1948, cuando Israel es nación, igualmente, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la mitad de la ciudad antigua era de Jordania. Hasta 1967. O sea, 20 años después de ser nación, Israel toma Jerusalén completamente. Dios devuelve a Jerusalén a los judíos en 1967. Pero hay que pensar una cosa. Por eso tenemos tiempos muy especiales, porque es que han pasado 2400 años. Y después de 2400 años de esto que hemos leído, se cumplió el volver a ser nación. Y que Jerusalén fuera de los judíos. Estamos viviendo tiempos especiales y tenemos que confiar en Dios.
Jerusalén sigue siendo un misterio espiritual para la gente, no para nosotros. Para mí no es un misterio espiritual. Para mí es el pueblo de Dios como está en la Escritura. Israel ha sido gobernada por 44 pueblos distintos, entre filisteos, amorreos, seduceos, moabitas, edomitas, persas, babilonios, egipcios, otomanos, cruzados, de todo. 44. ¿Qué hay en Jerusalén? No hay oro, no hay diamantes, no hay agua, no hay petróleo, no hay ninguna riqueza natural. Es un desierto, el desierto de Judá. ¿Qué hay? Es un misterio, es el pueblo de Dios. Están los tronos de Dios y la presencia eterna de Dios se siente ahí. Entonces, ese es el misterio que el mundo no conoce. ¿Por qué tantos? La India es enorme, Rusia, China. ¿Por qué Israel? Pregúntate, ¿por qué Israel? Israel es el pueblo de Dios, o el reloj de Dios, como también dicen otros, porque todo lo que acontezca ahí es parte de las profecías, los tiempos de Dios. Dios cumple todo, y se está cumpliendo, y usted y yo lo estamos viendo. Esto nos lleva a saber que Dios nos ama, y que también lo que ha prometido se cumplirá. Vamos a orar. Que Dios bendiga una nueva semana. Padre, gracias por este tiempo. Tu gracia, tu unción y bendición esté con nosotros, y tu amor sea revelado en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, que descansen.